Del Evangelio de San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió el sembrador a sembrar. A ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en tierra gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros cayeron en tierra buena, dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En la parábola del sembrador, pareciese que este sembrador o no sabe lo que está haciendo o no tiene experiencia como sembrador. Lo primero que un sembrador hace es preparar la tierra para esparcir la semilla, pero este sembrador, de una manera descuidada, arroja la semilla y una cae en un lado, otra en otro, y vemos los efectos de ese arrojar de esa forma. Pero en realidad, mis queridos hermanos y hermanas, la parábola del sembrador no es acerca del sembrador que lanza o arroja la semilla, sino es acerca de dónde cae la semilla. Es acerca de la tierra donde esa semilla cae y lo que esa semilla produce. La parábola del sembrador es acerca de usted y de mí. Es acerca de nosotros. Es acerca de cómo nosotros recibimos la palabra de Dios que se nos predica, que se nos anuncia, que se nos proclama. La actitud interior de nuestro ser ante el anuncio de la buena nueva, ante el anuncio del Evangelio. A ver, miremos un poquito la parábola. Dice que una semilla cayó a lo largo del camino y vinieron los pájaros y se las comieron. Muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero como estamos tan fascinados con lo que el mundo y la sociedad nos ofrece, a pesar de que la escuchamos, no le ponemos atención. No le ponemos atención, no tiene ningún efecto en nuestra vida. Porque estamos más en las cosas de fuera, estamos más en las cosas del mundo, estamos más preocupados por agradar al mundo, por vivir como el mundo nos dice, que entonces, cuando el Señor nos llama al arrepentimiento y a la conversión, no escuchamos. O no le permitimos a su palabra producir ese efecto en nosotros. Fascinación por las cosas del mundo. Otra parte de la semilla dice que cayó en tierra gruesa. Y aunque floreció un poquito, el sol la marchitó. No tenía raíces. A esa actitud nuestra, cuando damos un énfasis a las cosas materiales, cuando nos dedicamos tanto a adquirir posesiones, cuando estamos más pensando en las cosas que necesitamos y cómo lograr obtenerlas, no le permitimos a la palabra de Dios verdaderamente enraizarse en nuestro corazón y dar el fruto. ¿Por qué razón? Porque no tenemos tiempo para la oración, no tenemos tiempo para la reflexión de la palabra. Y sí, a lo mejor empieza a florecer, pero como estamos tan ocupados, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para ir a misa, no hay tiempo para recibir los sacramentos, no hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para la oración, como decíamos anteriormente. Entonces, pues, no crece. Rápidamente se marchita. Le falta profundidad a las raíces. Si lo que le da la profundidad a la palabra es el hecho de que nosotros, no solamente aceptándola, permitamos que empiece a germinar, sino que se enraíce en nuestro corazón,
mediante la reflexión, la oración, la meditación de la palabra de Dios. Otra cayó en los espinos. Esa realidad es nuestras propias debilidades. Cuando no estamos dispuestos a escuchar el mensaje de conversión, no estamos dispuestos a renunciar a nuestras realidades, a nuestras debilidades. No reconocemos que necesitamos ser sanados, liberados por nuestro Señor Jesucristo. Seguimos empecinados en vivir nuestra vida como nosotros queramos, dando rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros apetitos. Espinos que van creciendo en nuestra vida y que sofocan la palabra de Dios. Es vivir en el hombre viejo, diría San Pablo. Es no morir a ese hombre viejo, no morir a todo aquello que en nosotros no le da la gloria a Dios. Y por lo tanto la palabra no encuentra en nosotros esa disponibilidad mediante el arrepentimiento y la conversión a producir un fruto, a producir el fruto que tiene que producir. Y por último, nos habla de la tierra buena. Es un corazón que no solamente escucha, no solamente acepta y reflexiona en la palabra de Dios, sino que toma la decisión de dejar todo aquello, de renunciar a todo aquello que lo separa de Cristo, todo aquello que lo distrae del mensaje de salvación. Es el corazón que proclama a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es el corazón que está dispuesto a morir a sus apetencias, que está dispuesto a dejarlo todo por Jesucristo. Ahí empiezan a darse esos frutos de cambio. Cambio en el temperamento, cambio en la manera de pensar, cambio en la manera de hablar, cambio en la manera de actuar. Empieza a producir en nosotros o el 100, o el 60 o el 30, lo que tenga que producir, pero se produce un cambio en nuestra vida. Por eso decía anteriormente que la parábola del sembrador no es acerca del que siembra, sino en quién se siembra. ¿Dónde es que se está sembrando esa palabra? Y eso somos nosotros, usted y yo. Escuchamos la palabra de Dios, la aceptamos, el mensaje del Evangelio, reconocemos que hay algo en nuestra vida que necesita cambio, o simplemente la escuchamos y seguimos viviendo nuestra vida como la estábamos viviendo hasta ese momento. O si la escuchamos, no estamos dispuestos, con la gracia del Espíritu Santo, a transformar todas esas situaciones y realidades en nuestra vida que no nos permiten vivir en el amor, que no nos permiten vivir en la paz de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios y no le damos la prioridad que ésta tiene que tener en nuestra vida, porque estamos demasiado ocupados en las cosas de fuera. Es un llamado lo que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a preguntarnos cómo estamos escuchando y recibiendo y aceptando la palabra de Dios. Está produciendo en nosotros los frutos que tiene que producir. Si no es así, entonces es un llamado a empezar este proceso de conversión y de sanación en nosotros para que podamos vivir según el plan de Dios. Amén.